Pues vamos a empezar con este propósito de esta conferencia que es agilidad organizacional. Y el objetivo precisamente es conocer el concepto de agilidad organizacional, la evolución de las estructuras organizacionales, características y conceptos claves. ¿Sale? El temario, ¿qué es lo que vamos a ver? Precisamente vamos a ver lo que es agilidad organizacional, cuáles son los pilares de una organización, características de una organización tradicional. Aquí vamos a llamarle evolución en las organizaciones. También vamos a ver los conceptos de agilidad metodológica y agilidad organizacional, ¿no? Que es cada una de ellas. Y por último, el tema de recomendaciones, ¿sale? Entonces, primeramente, no sé si me pueden poner aquí en el chat, ¿qué expectativas tienen de esta conferencia? Si me pueden poner. ¿Qué expectativa tienen? ¿Qué es lo que esperan ver? ¿Qué para ustedes es agilidad organizacional? Entonces, si me pueden poner aquí en el chat, por favor. ¿Qué expectativa tienes tú de esta conferencia? Dice Iván, dice identificar algunas de las diferencias básicas entre lo viejo y lo nuevo. Muchas gracias, Iván. Dice qué es y cómo implementarlo. Perfecto. José Alberto dice, a ver, dame un minuto. Identificar si adecuadamente contamos con las acciones ágiles en mi organización y si no, con cuáles empezar. ¿Sale? Ok. Dice facilitar la comunicación de la organización para obtener resultados a corto plazo. Conocer una nueva forma de mejorar el desarrollo organizacional. Dice utilidad de Agile Management, mentalidad y cultura de cero, burocracia, ok. Dice cómo se puede implementar la agilidad en las organizaciones, un cambio de mentalidad y cultura, perfecto. Pues muchísimas gracias a las personas que participaron, pues prácticamente vamos a hablar de todo lo que es este tema de agilidad y cómo aplica en las organizaciones, ¿no? Dice comprender desde su definición y el cambio en los procesos, perfecto. Ok, pues vamos a continuar, ¿sale? Para esto, voy a ponerles, bueno, voy a ver que dice que las empresas exitosas son aquellas que pueden anticiparse al mundo cambiante en que estamos viviendo y generar soluciones innovadoras a sus clientes. Aquí hay 3 puntos importantes a identificar. Si yo quiero ser una empresa exitosa, tengo que anticiparme a los cambios del entorno que estamos viviendo al día de hoy, ¿no? ¿Esto con qué propósito? Precisamente para generar soluciones innovadoras a nuestros clientes. ¿Esto qué significa? Algo que va a marcar la diferencia es precisamente qué capacidad yo tengo o va a tener mi organización precisamente para anticiparse a estos cambios que al día de hoy estamos viviendo, ¿sí? Precisamente la idea es que nosotros podamos generar precisamente una solución integral para nuestros clientes que cubra esas expectativas, ¿sale? Y para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender el concepto de agilidad organizacional, ¿sí? ¿Qué es agilidad organizacional? Precisamente es una evolución natural en las organizaciones. Una evolución, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que cambiar la forma en hacer los negocios, ¿sí? También esta evolución va a implicar que nosotros tenemos que cambiar en la forma en que definimos nuestros productos y servicios, la forma en la definición de los procesos, ¿sí? Por lo tanto, también va a requerir una nueva forma de definir la estructura organizacional y, por último, la forma del tipo de liderazgo y talento en las organizaciones, ¿sale? Y ahorita vamos a ver el por qué la agilidad organizacional se considera como precisamente una evolución en las organizaciones, ¿vale? Para esto vamos a ver ciertos pilares que una organización tiene. Una organización prácticamente se centra en estos 6 puntos. Primeramente, el tema de negocios, ¿sí? El tema de productos y servicios, los procesos y los métodos, la estructura organizacional, el liderazgo y el talento. Prácticamente estos serían los 6 pilares que toda organización debe de tener. Y nosotros tenemos que cuidar al momento de generar un cambio en la organización, ¿sale? Ahora, vamos a ver cuáles son los rasgos y características de la organización tradicional. Al día de hoy se podría decir que la mayoría
no todas, sino la mayoría, si estamos trabajando o hablando de una organización tradicional, la alta dirección pone atención a la competencia, ¿no? Prácticamente vemos qué es lo que hace la competencia, analizamos la competencia y con base a eso nosotros generamos una estructura organizacional, ¿sale? Esa estructura organizacional se conoce como océano rojo. No sé si han escuchado este concepto, si me quieren poner aquí en el chat. ¿Quién ha escuchado este concepto de océano rojo? Dice Alberto, dice no lo conozco, yo no lo conozco, dice Adriana, dice océano rojo y océanos azules, perfecto, sí. Competir sin diferenciación, exacto. Dice, lo he escuchado, dice, tiene que ver con algo violento, dice, no, dice solamente el océano azul. Dice Gustavo, dice que sí lo conoce. Dice, muy utilizado en marketing, sí, exactamente, competir sin diferencias. Perfecto. Muy bien. Pues para las personas que no conocen este concepto de océano rojo, precisamente hay un libro que habla, que se llama así, Océano Azul, ¿no? Y habla precisamente que hay dos tipos de entornos, ¿no? El océano rojo es cuando nosotros nos enfocamos a competir, ¿sí? Con otro tipo de organizaciones, ¿sí? Entonces, se compite en ser mejor y en sobresalir a la competencia, ¿no? Para esto, para yo poder competir con la competencia, generalmente me enfoco mucho en dar una respuesta rápida. Prácticamente es a lo que se le llama mejorar el time to market. ¿Qué es el time to market? Es precisamente con cuánta velocidad yo genero un producto nuevo o yo genero un servicio nuevo para mis clientes, ¿sale? Entonces, cuando yo estoy enfocado a un ambiente competitivo, precisamente me enfoco en esto, en dar una respuesta rápida. ¿Eso qué implica? Que yo tengo que cambiar mi manera de actuar y tengo que adquirir cierta rapidez, ¿sale? Esto lo que me lleva precisamente a controlar cuáles serían como que las partes importantes de mi proceso. Si yo quiero ser rápido, precisamente para generar esta nueva oferta, yo tengo que controlar las partes de mi proceso, ¿sí? Y por último, también tengo que controlar la calidad de mi producto y servicio. Prácticamente esas son las características de una organización tradicional enfocados a un océano rojo, ¿no? Enfocados al tema de competir, ¿sale? Entonces, algo característico de estas estructuras es precisamente que se van a enfocar mucho al mejorar el tiempo de respuesta, lo que habíamos comentado que es el time to market, ¿no? Se van a enfocar mucho a eliminar todo tipo de desviaciones, todo lo que nos cause algún tipo de merma, algún tipo de incremento en tiempo, vamos a enfocar eso. Entonces, eso me va a llevar mucho a controlar mis procesos, ¿sale? También voy a cuidar mucho el tema de calidad. Tengo que hacerlo bien a la primera, precisamente enfocándome a eliminar ese tipo de desviaciones, ¿sale? También otro punto que se caracteriza a este tipo de organizaciones es que me voy a enfocar mucho a la especialización. Voy a tratar de crear expertos en cada una de las diferentes áreas de mi empresa. Y el enfoque principal precisamente es la eficiencia, ¿no? Y ustedes se preguntarán, oye, Manuel, ¿qué tiene de malo que mi organización se enfoque precisamente en estos puntos, ¿no? En enfocarme a la rapidez, en enfocarme a las desviaciones, ¿no? Eliminar todo tipo de desperdicios, a incrementar la calidad, ¿no? A tener especialistas y enfocarme a la eficiencia. Entonces, por ejemplo, póngame aquí en el chat si en las organizaciones actuales donde ustedes están se dan este tipo de características. ¿Quién trabaja en una organización donde se enfoca mucho al control de procesos, a la calidad, a la especialización y a mejorar su eficiencia? Dice José Alberto, dice que no. Dice Hazael, dice que sí, y que él sí. Dice también, a ver, permítame. Dice yo, pero también buscamos mucho el valor agregado. Ok, perfecto. Dice, no, no trabajamos en esos puntos. Perfecto. Dice, no se consideran mucho ese tipo de características. Dice que él, dice, yo trabajo en el área de QA y es muy común ello, exacto, ¿no?
Yo, dice, en la banca. María también dice que ella. Perfecto. Dice, soy gerente de producción y somos dueños de la calidad, seguridad y costos. Ok. Entonces, están de acuerdo que generalmente la mayoría de las organizaciones están en este tipo de ambiente, ¿no? Este tipo de características, lo que se le conoce como estructuras organizacionales tradicionales, ¿no? Y se les llama así tradicionales precisamente porque se enfocan a un enfoque competitivo, ¿no? Dice, ok, Agustín dice, en mi caso entran todas y más eliminar desviaciones para los procesos más rápidos, ¿ok? Dice Iván, dice, yo colaboro en una universidad y esto se aborda, pero con otros nombres, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, generalmente estas son características de las organizaciones tradicionales. Ahora, aquí la pregunta sería si esto es bueno o es malo, o si al día de hoy realmente este tipo de características siguen vigentes, ¿no? Y para esto quisiera, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Donde, por ejemplo, si yo fuese un dueño de empresa, si yo fuese un director general y quiero eficientar mi organización, ¿no? Tengo los recursos por un lado, por otro lado vamos a crear vamos a definir bien este ejercicio en el sentido que yo soy el dueño de la empresa, ¿sí? Yo me dedico a la industria de bienes raíces, ¿no? Soy inmobiliaria, compro terrenos, construyo casas y los vendo, ¿sale? Pero también en mi oferta de valor, también ofrezco a mis clientes el construir viviendas con amenidades, ¿no? Yo construyo un fraccionamiento residencial donde hay albercas, hay una casa club y hay diferentes servicios para que la gente pueda sentirse a gusto con la casa que está adquiriendo, ¿no? Y aparte de eso, ofrezco sistemas de financiamiento para que la gente pueda comprar su casa con cierto financiamiento, ¿sale? Entonces, en este caso hipotético, perdón, yo tengo por un lado gente de mercadotecnia que se dedica a vender, gente de ingeniería que se dedica a construir, tengo mi área legal, ¿no? Tengo mi área administrativa, ¿sale? Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan que sería la estructura organizacional de esta empresa? ¿Quién me podía decir qué opinan de este tipo de empresas y cuál sería como que la estructura? Para que si yo, dueño de la empresa, quiero crear una empresa mejor y más eficiente, ¿qué características tendría que cuidar? Si quieren ponerme aquí en el chat, ¿cuáles serían sus recomendaciones o puntos de vista sobre este caso hipotético? Dice Agustín, dice, en mi caso, dice, entran todas, dice, más eliminar desviaciones para que mis procesos sean rápidos, ¿no? Tener empleados preparados y tecnología, ok, muy bien. Dice, auditar mis procesos. Dice, nos dejaste sin ideas. Ok, una estructura tradicional, pero se requiere algo más. Identificar áreas de oportunidad. Dice, invertir más en el área comercial, ventas y marketing. Ok, perfecto. Erika dice creatividad. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente yo tengo que cuidar varios aspectos, los aspectos que ya había mencionado, ¿no? Tengo que cuidar el aspecto de ventas, tengo que cuidar el control de mis procesos, ¿no? Tengo que cuidar mucho el tema de ventas, ¿no? Identificar áreas de oportunidad, el tema de creatividad, ¿no? Dice identificar si tenemos personal adecuado, ok. Dice buscar una diferenciación más marcada en la propuesta de valor, ok, perfecto. Muy bien, equipo. Pues, algo muy importante. Si yo quiero migrar, por así decirlo, mi organización de un sistema tradicional donde tengo que competir y quiero crear una nueva propuesta de valor que me haga esa diferenciación, yo tengo que entender que estos aspectos
tengo que evolucionarlos, tengo que cambiarlos, ¿no? Precisamente lo que comenta Adriana, dice, tengo que buscar una diferenciación más marcada para generar una propuesta de valor, ¿no? Y agilidad precisamente nos va a ayudar precisamente a eso, a cómo yo puedo generar propuestas de valor que me diferencien mucho de la competencia, ¿no? Entonces, para esto, yo tendría que evolucionar, ¿no? Tendría que cambiar la forma en que actualmente hago las cosas y encontrar una nueva forma de trabajar, ¿sale? Entonces, para esto, permítame, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Precisamente tengo que evolucionar mi empresa, ¿no? Yo no puedo manejar con el entorno actual, con la estructura y procesos de hace más de 50 años, ¿no? Y tampoco tengo que enfocarme en la eficiencia. Y ahorita vamos a ver bien, con cuidado, el por qué al día de hoy muchas organizaciones siguen manejando estos conceptos, ¿no? Y de ahí vamos a entender el porqué de la agilidad organizacional, ¿sale? Entonces, para esto vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? Un poquito de historia, ¿en qué sentido? Vamos a entender el cómo surge este concepto de eficiencia y cómo se va creando este sistema tradicional en las empresas, ¿sale? Entonces, para esto vamos a remontarnos al tema de la revolución industrial, donde en la primera revolución industrial, una de las características era el control y la estandarización, ¿sale? El tema de presión de mercados, que la presión de mercados se conoce como la capacidad del consumidor para poder elegir. En esta época realmente no existía una presión de mercado, ¿no? Realmente no había como tal un mercado, sino simplemente se manejaba el tema de transacción, ¿sí? Había pocos productos y que el consumidor podía comprar. Realmente el consumidor compraba lo que había, ¿no? Precisamente porque no había tanta variedad y por eso se dice que la presión de mercado es baja, ¿sale? Y los productos que había y servicios prácticamente son un estándar. Era la misma situación para todos, no había una personalización, ¿sale? Y aquí nace el tema de estandarizar procesos. En esta época, realmente la persona que se enfocó a este tipo fue Frederick Taylor, ¿no? Taylor fue el que creó el sistema de administración científica, donde él crea estos dos conceptos, ¿no? Bueno, no crea, sino le da importancia a estos dos conceptos, al tema de control y al tema de estandarización. Y él clasifica en las organizaciones a la fuerza laboral de dos tipos. Primero crea o los clasifica, mejor dicho, a las mentes sin cuerpo, y por otro lado tenemos los cuerpos sin mente, ¿no? ¿Qué serían las mentes sin cuerpo? Eran los gerentes, eran las personas que conocían el proceso, dominaban el producto y ellos sabían qué es lo que se tenía que hacer. Y las personas, los cuerpos sin mente, eran todas las personas del lado productivo, ¿no? Son las personas que hacían las actividades y él clasificó la fuerza laboral de esta forma. De ahí la frase de que a ti no te pagan por pensar, ¿no? Prácticamente de ahí se crea el concepto que el líder en esta época era la persona que controlaba, que tenía la autoridad y que sabía qué es lo que tenían que hacer. Y las personas que estaban en el ambiente productivo realmente no podían, no tenían la capacidad de decidir, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando de la primera revolución industrial donde se crea este concepto, ¿sí? El concepto de control, ¿sí? Posteriormente surge una segunda revolución industrial que se caracteriza por la masificación. La masificación es precisamente esta producción masiva de procesos donde las organizaciones aprenden a crear productos y van perfeccionando sus procesos precisamente para incrementar la producción. Y aquí es donde nacen los mercados locales. Y la presión de los mercados empieza a incrementarse. Realmente ya hay una presión, aunque todavía es baja, porque ya los clientes tienen ciertas opciones para poder elegir, ¿no? ¿Cuáles son las características en esta época? Es que las organizaciones, por un lado, ponen el foco en la misma organización. Realmente se centran en crear empresas fuertes, y los clientes giran alrededor de la organización. ¿Sí? De aquí nace el concepto de Organization Center, ¿no? Que es precisamente poner el foco en la organización, y realmente la organización es la que define lo que el cliente necesita.
Realmente ellos producen un producto o servicio y lo empujan al mercado, ¿sale? Y el cliente consume lo que hay. Y aquí nace el concepto de eficiencia, porque ellos se enfocan mucho a incrementar la producción a un bajo costo, mejorando la calidad, ¿sale? Entonces, si ustedes se fijan, ya tiene más de 100 años que este concepto de eficiencia nace, ¿sí? Posteriormente viene una tercera revolución industrial, que es la era de la tecnología, donde ya el foco central no es la organización, sino ya es el cliente. Prácticamente las empresas empiezan a crear productos más enfocados a las necesidades del cliente, ¿no? Se van personalizando los productos, por eso nace el concepto de customización de productos, ¿no? La presión de mercados es alta, ya que el cliente ya empieza a elegir, ¿no? Empieza a elegir precisamente porque ya hay más variedad. Más variedad, entonces el cliente empieza a elevar las características de sus necesidades y expectativas, ¿no? Entonces aquí se dice que la presión de mercado es alta, precisamente porque el cliente ya puede elegir, ya tiene diferentes opciones y elige si quiere comprar el producto o no, ¿sale? Entonces aquí nace, por ejemplo, la cultura Lean, que se enfoca mucho a la maximización de recursos y a disminuir todo tipo de desperdicios precisamente para poder generar esta propuesta de productos que están enfocados a cumplir las necesidades del cliente, ¿no? Se enfocan mucho a la creación de procesos estándar, ¿no? Se crean los mercados globales y nace el concepto de Customer Center, ¿sale? Posteriormente, bueno, antes que eso, vienen, ¿cuáles son las características de este mercado? Es que el foco principal es el cliente, se fomenta mucho la especialización de las áreas, nos enfocamos mucho a la respuesta rápida, se busca la eficiencia en los procesos productivos, está el control, ¿no? El control de procesos, la calidad de mis productos y el enfoque de especialización. Si ustedes se fijan, estas características son las que nacieron en esta tercera revolución industrial, ¿no? Que esto ya tiene pues sus años, ¿no? Si ustedes se fijan, son las que mencionamos en el ambiente tradicional. Y lo que al día de hoy precisamente tenemos que cambiar, ¿no? ¿Por qué tenemos que cambiar? Precisamente porque estamos viviendo una cuarta revolución industrial, donde la presión de mercados pasa de ser alta a muy alta, ¿sí? Ya realmente las necesidades del cliente se vuelven más, cada vez más exigentes, ¿no? Ellos buscan más algo que los diferencie y que se personalice a las necesidades del cliente, ¿no? Pasamos de mercados globales a mercados complejos, ¿no? No existe un mercado comparativo y cualquiera puede ser nuestra competencia, y ahorita les digo el por qué cualquiera puede ser nuestra competencia, ¿no? La industria se vuelve integral, ¿no? Por la personalización de los mercados. Tenemos que ver nuestro mercado de diferentes puntos de vista, precisamente para crear nuevas propuestas de valor, y encontramos industrias con diferentes nichos de mercado, ¿no? Se podría decir que cualquiera puede ser nuestro cliente, ¿sale? ¿Por qué digo que cualquiera puede ser nuestro cliente? Porque hoy en día ya las empresas han creado soluciones integrales, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un hospital, en un hospital ya podemos ver servicios tanto de salud, pero también dan servicios de capacitación, servicios de prevención. Los mismos industrias del sector salud te venden seguros, ¿no? También te crean ciertos sistemas de financiamiento para que tú puedas crear un seguro para poder cubrir algún tipo de contingencia. Por ejemplo, en el caso que yo les daba de la inmobiliaria, ya la inmobiliaria, aparte de construir, también genera servicios de venta, te genera un servicio de financiamiento, ¿no? Incluso algunos tipos de industrias te generan algunos servicios que ellos mismos te comercializan tu inmueble para que tú puedas obtener ingresos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el mercado al día de hoy se ha vuelto integral, ¿no? Por eso se dice que estamos viviendo una transición entre mercados globales a mercados complejos, ¿sale? Precisamente porque ya al día de hoy las industrias se están enfocando precisamente a crear nuevas propuestas de valor, ¿sí? Entonces estamos hablando de que nacen las organizaciones complejas, ¿no?
donde ya el foco está en la sociedad, ¿sí? Y el cliente y la organización se enfocan precisamente a construir un valor agregado, no tan solo al cliente, sino a la sociedad, ¿sale? Inclusive, no sé si ustedes han dado cuenta que algunas compañías, por ejemplo, las compañías de cosméticos, ponen mucho en el sentido de cuál es su propósito, ¿no? Y ellos se enfocan mucho a cuidar el bienestar, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que se enfocan mucho al tema del reciclaje, ¿no? Al tema de no contaminar, al tema de cuidar el medio ambiente, ¿no? Al tema de cuidar la salud, ¿no? Tanto emocional como física, al tener el control. Si ustedes se fijan, todo este tipo de situaciones, las empresas están ligando su propósito a sus artículos. Por eso se dice que las empresas están migrando más a un impacto social que tan solo producir un producto, ¿sale? Entonces, en este tipo de evolución, ¿sí? Las empresas están girando precisamente a esto, a generar un nuevo propósito. Entonces, se enfocan mucho al impacto positivo de la sociedad. Esto implica una evolución en la estructura, ¿no? Y se enfocan más a crear experiencias que productos, buscando mucho la personalización, ¿sale? Entonces, no sé si tengan dudas hasta este momento, porque prácticamente estaríamos hablando del por qué surge la agilidad o la necesidad de crear empresas ágiles en estos mercados complejos, ¿sale? Entonces, esta evolución natural que se da en la organización precisamente se da por esto. Como las empresas se han vuelto ya más complejas, ¿no? Donde el mercado cambia, donde nos enfocamos más a crear experiencias y a crear propuestas de valor, las organizaciones se empiezan a centrar precisamente a eso, a detectar nuevas propuestas de valor y a crear océanos azules. Ellos ya no se enfocan mucho en la competencia, sino empiezan a crear nuevos productos que al día de hoy no existen, pero son necesarios, ¿sale? Entonces salen del tema competitivo, ¿sí? Y ellos se dan cuenta que tienen que crear productos y servicios que marquen la diferencia, ¿sale? Entonces, este tipo de organizaciones son organizaciones complejas, por lo tanto requieren de cierta agilidad, ¿no? Y para poder crear esta agilidad, pues se requiere salir del paradigma de control y pasar a un paradigma de colaboración, ¿sí? Se requiere crear áreas que colaboren para identificar propuestas de valor y ponen mucho foco en el clima organizacional. Y yo quiero preguntarles si ustedes conocen la diferencia entre ser competitivo y ser colaborativo. Si me quieren poner aquí en el chat, ¿qué diferencias habría entre ser competitivo y ser colaborativo? Dice David, dice, ser competitivo es individualismo, cooperativo es trabajo en equipo. Ok, perfecto. Gracias, David. Dice Iván, dice, diferencia entre individualidad y consensar. Dice Alexander, dice, competitivo sería ganar, perder. Colaborativo es ganar, ganar, ¿correcto? Dice colaborativo, dice, ayuda más a las empresas. Soy un partner de negocios y competitivo, busco el beneficio de una empresa y no del cliente 100%. Dice colaborativo, es en equipo. Dice colaborativo es buscar el objetivo en equipo, incrementar la experiencia y competencias de todo el equipo. Ok, perfecto. Dice el competitivo solo busca ganar a toda costa sin pensar el valor agregado. El colaborativo ve a largo plazo y establece propuestas de valor, perdón. El colaborativo sabe negociar. Ok. Dice competitivo logra que se escuchen y se acepten nuestras ideas. El colaborativo dice apoyar ideas de otros también. Ok, perfecto. Muy bien, equipo. Entonces, ¿por qué tenemos que migrar, no? ¿Por qué tenemos que dejar de ser competitivos a ser colaborativos, no? Dice Rocío, colaborativos es trabajar con otros, permíteme,
Dice, para conseguir objetivos y competir es con uno mismo o con los demás. Dice Ana Lilia, colaborativo, saber trabajar en equipo y para ver que otros ganen. Competitivo es trabajo individualista. Ok, perfecto. Sí, exactamente. Cuando yo trabajo en un ambiente competitivo, me enfoco precisamente a hacer o a ganar a comparación de la diferencia, ¿no? Pero ¿por qué yo tendría que migrar? Si ustedes se fijan, yo me tengo que enfocar precisamente a crear propuestas de valor, ¿sí? Y crear océanos azules. Y para esto yo no puedo pensar de la misma forma. ¿Por qué? Porque para yo poder crear estas nuevas propuestas de valor, yo tengo que mirar al cliente de diferentes perspectivas. ¿Sí me explico? Si yo solamente veo la perspectiva de una sola área, por ejemplo, del área del marketing, la perspectiva estaría sesgada, ¿sí? Para yo poder crear una experiencia y una nueva propuesta de valor, yo tengo que ver a mi cliente desde diferentes perspectivas, ¿sale? Entonces yo tengo que traer a un experto en diferentes áreas y necesito que ellos trabajen de manera colaborativa precisamente para generar una nueva propuesta de valor, ¿sale? Si al día de hoy mis áreas se están peleando por competir y ver quién es mejor, realmente no podía crear una propuesta de valor, ¿sale? Precisamente una de las necesidades que tiene este mercado es que los equipos empiecen a trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Es decir, dejemos de dejar de competir entre nosotros y precisamente busquemos el crear precisamente ofertas de valor para poder crear este océano azul, ¿no? Este océano azul es precisamente algo innovador que al día de hoy no existe, precisamente para crear nuevas experiencias al cliente, ¿sale? Entonces, ¿cuáles serían las características de estas estructuras organizacionales ágiles? Precisamente se van a enfocar mucho a la propuesta de valor, ¿no? Precisamente crear servicios y productos que al día de hoy no existen y que al cliente van a poder crear nuevas experiencias, ¿no? Vamos a poner foco en el clima organizacional. ¿Y por qué es importante el clima organizacional? Porque si yo quiero crear equipos colaborativos y equipos multifuncionales, realmente yo tengo que crear un entorno ideal. ¿Sí me explico? Entonces el clima organizacional va a jugar un factor importante en las empresas ágiles, ¿vale? Yo tengo que crear o cuidar tres factores. Uno es que exista colaboración en mis equipos, ¿sí? Por un lado, que exista la autoorganización y que exista el término de accountability. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque el término de accountability realmente no existe una traducción literal, ¿no? Porque mucha gente piensa que accountability es sinónimo de responsabilidad, pero realmente va más allá de ser responsable. El término accountability es que tú adquieras esta visión de negocio, ¿no? Es como si tú pensaras igual que piensa el dueño del negocio, que tú pensaras igual que como si fueras el dueño de la empresa, ¿no? Porque si al día de hoy yo pienso en modo de responsabilidad y yo soy el gerente de un área, soy el líder de un equipo o simplemente soy un colaborador, digo, ok, soy responsable de generar un reporte y lo genero y hasta ahí termina mi responsabilidad, ¿no? Y yo pienso que soy accountability porque soy responsable de mis actividades, ¿no? Pero yo les comentaba que accountability va más allá de simplemente ser responsable, sino tener esa visión de negocio. ¿Esto qué significa? Es que si yo genero un reporte, no tan solo genero el reporte, sino también estoy consciente de la importancia que tiene el hecho de generar ese reporte, ¿no? Estoy consciente de la importancia de qué decisiones se van a tomar sobre este reporte y qué implica si yo lo genero o no lo genero de manera correcta, ¿sí? Por decir un ejemplo. Entonces, en agilidad, por un lado tenemos que crear conciencia que nuestro equipo tiene que ser colaborativo, lo que ustedes mencionaron, tengo que empezar a trabajar en equipo y no competir, ¿no? Y no tratar de sobresalir de manera independiente, sino buscar el beneficio común, ¿no? Tengo que ser autoorganizado, ya que ahorita vamos a ver lo que es un equipo multifuncional. Y algo muy importante es justamente eso, tener esa visión de negocio, ¿no?
ir va más allá de ser responsable, sino tener esa visión, ¿no? Que es el término de accountability, ¿sale? ¿Por qué necesito estos tres factores precisamente para crear una propuesta de valor tanto externa como interna? Me tengo que enfocar mucho a las necesidades de mi cliente, pero también me tengo que enfocar mucho al bienestar de mi gente, ¿sí? Porque si yo no creo un entorno adecuado donde la gente se sienta a gusto, mi equipo no va a poder generar estas propuestas de valor, ¿sale? ¿Y por qué no va a poder generar estas propuestas de valor? Precisamente porque para yo poder generar una nueva propuesta de valor voy a tener que experimentar, ¿sí? Y para poder experimentar, yo tengo que crear el ambiente adecuado para que la gente se sienta en confianza de que pueda experimentar, y si se comete un error, el error no lo vea como sinónimo de fracaso, sino parte del crecimiento y desarrollo, ¿sale? Entonces, es algo muy, muy importante que yo tengo que trabajar tanto en mi propuesta de valor externa, mirando al cliente, pero también tengo que cuidar una propuesta de valor interna, cuidando a mi colaborador, ¿sale? También es algo, una de las características en las estructuras ágiles es que yo tengo que disminuir la especialización, ¿sí? Tengo que tratar de disminuir estos silos organizacionales, ¿no? Y crear precisamente áreas multifuncionales, ¿no? Entonces yo tengo que enfocarme mucho a crear estructuras multifuncionales, ¿sí? Ahora, ¿por qué se da esto? Si yo realmente quiero crear una evolución en mi estructura organizacional, ¿sí? No puedo cambiar la cultura si no toco yo la estructura, ¿sí? Para yo poder cambiar esta cultura que lo habíamos comentado, yo para poder crear esta nueva forma de trabajar, tengo que crear una propuesta interna, que es a lo que me refiero como tocar la cultura organizacional. Yo no puedo cambiar la cultura si no toco la estructura, ¿sí? Y para poder cambiar o crear un nuevo cambio cultural, yo tengo que cuidar 3 puntos. Uno, tengo que ver el tema de la estructura organizacional, tengo que cuidar los procesos, ¿no? Y tengo que tocar el tema de liderazgo, ¿sí? Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué tengo que tocar estos 3 temas? Precisamente porque yo tengo que cambiar mi forma de cómo yo gobierno la organización, ¿sí? Gobierno la organización. Tengo que cambiar mis procesos porque yo no puedo crear propuestas de valor si mis procesos son rígidos. ¿Sí me explico? Si yo quiero generar un nuevo producto, yo tengo que crear procesos flexibles, ¿sale? Porque voy a entrar a un tema de experimentación. Entonces, si yo tengo un sistema, por un lado, rígido, un sistema de control, un sistema de rapidez, voy a crear conflictos, ¿sale? Y si yo tengo un sistema de liderazgo donde se fomenta la competitividad en lugar de la colaboración, también voy a tener una serie de conflictos, ¿sale? Entonces, precisamente es algo que yo tengo que cuidar. Ahora, algo que también tengo que cuidar, y yo creo que aquí hay personas que ya conocen agilidad, es que hay 2 tipos de agilidad, ¿no? Uno se le conoce como agilidad metodológica y otro es lo que es realmente la agilidad organizacional, ¿sí? La agilidad metodológica es un puente para la transformación, pero no se debe de considerar como la transformación en sí. ¿Y a qué me refiero con agilidad metodológica? Porque muchas empresas quieren implementar agilidad en sus organizaciones y lo primero que hacen es tratar de meter agilidad en los equipos de trabajo, ¿no? Empezamos campañas para que la gente pueda conocer los valores de la agilidad. Hay campañas para trabajar en que la gente conozca los principios y elegimos uno de los diferentes marcos que existen y los implementamos en nuestros equipos, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando yo trabajo a nivel metodológico y no toco yo la estructura organizacional? Pues simplemente, ¿qué es lo que pasa? Es que la estructura mantiene los niveles de jerarquía, ¿no? Se sigue manteniendo las mismas áreas especializadas, hay un sistema de poder de manera tradicional, ¿sí? Y solamente llevamos agilidad a nivel procesos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Es una combinación entre la manera tradicional y agilidad. Entonces, a esto se le conoce
como yo no cambio la estructura organizacional y no estoy cambiando el nivel de gobernanza en mi organización, se podría decir que yo estoy trabajando agilidad dentro de un sistema tradicional, ¿no? Y es lo que se conoce como agilidad burocrática, ¿vale? Entonces, ¿qué es algo que yo tengo que cuidar? Es que si yo trabajo en estos aspectos, yo mismo estoy creando un conflicto entre la alta dirección y el área de proyectos. ¿Por qué se crea ese conflicto? Porque la alta dirección está en un paradigma de control y competitividad, mientras proyectos está trabajando en un sistema de autogestión y colaboración, ¿sale? Entonces, como lo habíamos comentado, es que control es totalmente la parte contraria de autogestión, ¿sí? Yo no puedo tener equipos que se autogestionen si yo los quiero controlar, ¿sale? Si yo no dejo el poder y no permito que mis equipos se empoderen y se autogestionen por miedo a perder el control, realmente genera un conflicto, ¿sale? Y tampoco puedo generar yo la colaboración si la alta dirección sigue pensando en que tenemos que ser competitivos. ¿Sí me explico? Entonces se da este choque entre estos dos entornos, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que provoca un estrés en los equipos multifuncionales. ¿Por qué se genera un estrés? Porque mis equipos, por un lado, tienen, perdón, mis equipos tienen que estar trabajando en generar proyectos, en generar nuevas propuestas de valor, pero también tienen que cumplir con sus actividades propias del área, ¿sale? Entonces, eso genera un estrés. Y lo que hace es precisamente presionar a que los equipos terminen de manera rápida sus proyectos, ¿no? Porque la alta dirección se enfoca mucho en control y competitividad, y para ellos agilidad es sinónimo de rapidez, ¿no? Y eso genera esa presión. Entonces, algo que puede causar este tipo de forma de trabajar es que se genere un incremento en la deuda técnica, que los proyectos no se terminen en tiempo y forma, ¿sí? Por un lado, y eso va a ocasionar que haya cierta deuda de negocio, ¿no? Retrasos en mis programas estratégicos, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que cuidar mucho cuando yo implemento agilidad a nivel metodológico, ¿sí? Entonces, este tema podríamos hablar muchísimo, ¿no? Y no sé si al día de hoy alguno de ustedes esté en este tipo de situaciones. Si me pueden poner aquí en el chat si han vivido ese tema, donde se implementa agilidad a nivel productivo, pero no hemos tocado la agilidad o la alta dirección no ha participado y no ha también creado o ha cambiado a nivel, en forma paralela, ¿no? Entonces, no sé si aquí se me pueden poner en el chat si han vivido ese tipo de situaciones, ¿no? Dice Jan Almendra, dice, justo así estamos. Ok, gracias por tu confianza y honestidad. Dice, hoy en día agilidad sí lo consideran como rápido, ¿no? Sí, actualmente así estamos. Dice Manuel, sí lo he vivido, ¿no? Perfecto. Dice, sí, es muy complicado este tipo de situaciones. Gracias, Rocío. Dice, le vendieron esa idea a la alta dirección. Lo peor es que no aceptan las deudas técnicas, ¿ok? Dice, los directivos están, ok. Los directivos están informados del esfuerzo por llevar los procesos, pero realmente no están involucrados en la implementación. Dice, yo lo viví al trabajar para la Comisión Nacional Bancaria y no se ha logrado el objetivo, ¿no? Vive una experiencia peor, por lo que no implementaban agilidad ni en un 20%, ¿no? Pero se creen ágiles. Ok, perfecto. Muchas gracias por sus comentarios y su honestidad. Dice, los Scrum son capaces y no facilitadores. Perdón, los Scrum son capataces y no facilitadores, ¿cierto? Se da este tema. Dice, es muy común que solo al implementar los equipos, ya que sienten que la organización es agile. Perfecto, muchísimas gracias por sus comentarios. Entonces, sí, exactamente, esto se da precisamente porque estamos metiendo, por así decirlo, dentro de la organización dos tipos de paradigmas, ¿no? La alta dirección, por un lado, que les comentaba que están en ese modo de control y competitividad, y por otro lado, el área de proyectos está en modo de autogestión y colaboración. Entonces se genera este conflicto, por lo tanto, se genera este estrés, ¿no? Pero esto se da precisamente porque estoy llevando yo agilidad
a nivel metodológico. Entonces, algo que yo tengo que trabajar es precisamente cambiar y, como yo les comentaba, evolucionar, ¿no? Evolucionar precisamente a este nuevo entorno, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder evolucionar y dar el siguiente paso, ¿no? Se podría decir que la agilidad metodológica es el primer paso, pero no en sí es el último, sino yo tengo que dar el siguiente paso, ¿sale? ¿Por qué? Dice, porque a final de cuentas yo tengo que entender que estrategia tiene que estar alineada al negocio y el negocio tiene que estar alineada a mi estructura, ¿vale? Ahora, en temas de agilidad, no existe una estructura estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque los negocios son totalmente diferentes. Entonces, yo no puedo encasillar un estándar a una organización, ¿sale? Entonces, todas las organizaciones son únicas. Algo que tenemos que cuidar precisamente es no hacer copy-paste, ¿sí me explico? No puedo traer un modelo que funciona en una empresa y tratarlo de implementar. Realmente agilidad lo que permite es que seamos flexibles, ¿no? Nos da una serie de pasos y de guías y principios que son recomendables, pero lo importante es que nosotros personalicemos en nuestra organización, ¿sale? Tenemos que enfocarnos en el valor, tenemos que trabajar en crear estos equipos multifuncionales, ¿sí? Y algo muy importante es que la eficiencia tiene que estar al servicio de la experiencia. Y ahorita les explico este término. ¿Sale? Entonces, en una organización de agilidad podemos ver este tipo de estructuras, ¿no? Que se podría ver como un tipo de desorden, pero realmente no lo es. Y algo que nosotros tenemos que cuidar al momento de crear organizaciones ágiles es que tenemos que enfocar precisamente a crear unidades de negocio. ¿Qué es unidad de negocio? Es precisamente equipos multifuncionales donde hay expertos de diferentes áreas que se encarguen a crear una propuesta de valor, ¿no? Entonces, algo que se da en las organizaciones ágiles es que precisamente sus equipos son creados como unidades de negocios. Cada unidad de negocios está compuesta con un equipo multifuncional, ¿no? Donde hay expertos de diferentes áreas, precisamente trabajando para crear una nueva propuesta de valor, ¿sale? Y mis áreas de eficiencia, ¿no? Que son mis áreas de capital humano, mis áreas de finanzas y mis áreas administrativas, ¿no? Que ellas sí tienen que tener cierto control, cierto proceso, ¿no? Porque son áreas regulatorias. Esas son las que se conocen como áreas de eficiencia. Y estas áreas de eficiencia tienen que estar al servicio de la experiencia. A eso me refiero con que las áreas de eficiencia son un soporte, son un área de servicio. ¿Sí me explico? Que tienen que darle soporte a mis unidades de negocio. A eso me refiero con que la eficiencia tiene que estarse al servicio de la experiencia. ¿Sale? Y algo muy importante es crear comunidades. Estas comunidades van a reemplazar estos silos, ¿sí? Estas áreas específicas. Estas comunidades, ¿qué significa esto? Es que, por ejemplo, yo voy a crear una comunidad de marketing, yo voy a crear una comunidad de calidad, yo voy a crear una comunidad de procesos, yo voy a crear una comunidad de agilidad, ¿sale? Donde los expertos, donde las personas de mis equipos multifuncionales pueden entrar a una comunidad y platicar de sus experiencias y crear ciertas retrospectivas precisamente para crear nuevas experiencias y un mecanismo de mejora continua, ¿salen? Entonces, precisamente se crean estas comunidades para que las personas que se puedan identificar con alguna especialidad puedan crear comunidades, ¿no? Pueden ser comunidades, tribus o aldeas, como ustedes le quieran llamar, pero precisamente esa es la idea, que los expertos en marketing se reúnan, platiquen, se retroalimenten, adquieran mejora continua y regresen a sus equipos precisamente para crear nuevas propuestas de valor, ¿sale? Entonces, les comento que esta es una propuesta, no es un estándar, porque realmente no se podría crear un estándar en todas las organizaciones, ¿sale? Realmente no existe una empresa que pueda tener la misma estructura, sino tenemos que personalizarlas, ¿sale? Algunas diferencias entre agilidad metodológica y agilidad organizacional es que, como yo les comentaba, tengo que dar yo el siguiente paso. Y si yo me encuentro en este tema de agilidad metodológica,
metodológica, perdón, algo que tengo que buscar es que en lugar de estar trabajando por resultados, yo tengo que trabajar por propósitos, ¿sale? En lugar de trabajar con un bajo nivel, yo tengo que evolucionar a buscar un alto grado de compromiso. De ahí la importancia de crear una propuesta de valor interna y de ahí la importancia de la cultura organizacional, ¿sale? Yo tengo que pasar de un paradigma de control, ¿no? A un paradigma de colaboración. Entonces aquí es muy importante que yo trabaje con la alta dirección, ¿sí? Yo tengo que pasar a un paradigma de especialización, a un paradigma multifuncional, ¿no? Donde requiero que los equipos tengan diferentes expertos, ¿sí? Y sean multifuncionales. Yo tengo que pasar de un paradigma de control, ¿no? De status quo, a un paradigma de experimentación, ¿sí? Porque si yo voy a crear nuevas propuestas de valor, tengo que precisamente experimentar. Yo tengo que pasar de un egocentrismo, de poner el valor en mí mismo, a pasar a un ecocentrismo, ¿sí? A crear un sistema ecológico, por así decirlo, donde la gente entienda que es mejor colaborar, ¿sí? Y la agilidad, en lugar de estar enfocada en el hacer, la agilidad tiene que estar enfocada en el ser. ¿Sí me explico? Por último, y recomendaciones, es, uno, es que tengo que trabajar con la alta dirección. Yo no puedo crear empresas ágiles si realmente no trabajo con la alta dirección, ¿no? Si ustedes se fijan, algo que hemos explicado es que la agilidad organizacional implica hacer cambios en la estructura, implica hacer cambios en la forma de gobierno de las empresas, implica cambiar mi forma de trabajar, ¿no? Entonces es muy importante trabajar con la alta dirección. También tengo que trabajar mucho en crear propuestas de valor y nosotros como agilistas, las personas que estén en el ámbito de agilidad, tenemos que pasar a ser multiespecialidades, ¿no? Aparte de adquirir competencias ágiles, que es el mentoring, el teaching, el coaching, ser expertos en temas de agilidad, también tenemos que desarrollar competencias sociales, ¿no? Aquí la inteligencia emocional va a ser muy importante y yo tengo que desarrollar habilidades precisamente de comunicación, de escucha activa, para yo poder transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces yo tengo que desarrollar, aparte de mis competencias ágiles, tengo que desarrollar mis competencias sociales, ¿sí? Tengo que desarrollar sistemas de negocio, porque si yo quiero tocar estructuras organizacionales, tengo que entender cómo funciona el negocio. Entonces me tengo que involucrar más, no tan solo en mi área, sino a todo el contexto de la organizacional, ¿no? Por eso aquí es muy importante el tema de accountability, adquirir esa capacidad de tener esa visión de negocio, ¿sí? Tengo que desarrollar competencias técnicas, ¿no? Dependiendo del marco y dependiendo el giro de mi organización, yo tengo que adquirir estas habilidades técnicas, ¿no? Y por último, tengo que dejar de ser neutral y participar en la toma de decisiones, ¿no? Trabajar más en el ser que en el hacer, ¿sale? Muy bien, equipo, pues prácticamente ese sería los puntos a cubrir. No sé si tengan preguntas, respuestas, comentarios, ¿no? Prácticamente abriríamos la sección de dudas. Muchas gracias, Manuel. Como bien comentas, sí, es momento de que nos platiquen si tienen alguna duda. Al finalizar este evento, les aparecerá también una liga de una encuesta para que nos platiquen qué es lo que también quieren escuchar y cómo podemos ayudarles a poder seguir creciendo dentro de su formación, por supuesto. Daisy Bermúdez dice, muchas gracias, muchos tips muy valiosos. Carla Ventura dice, no me queda clara la diferencia entre hacer y ser. Ok, mira Carla, cuando yo me enfoco en el hacer, me enfoco mucho a la forma de trabajar, ¿sí? Entonces, no tan solo me tengo que enfocar en la forma, sino que la gente entienda el por qué hace las cosas, ¿sí me explico? Entonces, trabajar mucho en el ser es precisamente que la gente cree conciencia del por qué tiene que hacer las cosas, ¿sí me explico? Si yo voy a implementar agilidad y quiero entender que, por ejemplo, uno de los principios de agilidad es que la mejor forma de comunicar es cara a cara, es
que la gente entienda el por qué es mejor platicar cara a cara, ¿no? Porque a lo mejor ahí vamos a entender que el lenguaje corporal es más importante, ¿sí? Que es mejor platicarlo porque en lugar de mandarnos una serie de correos o mensajes o mensajes en Teams, es mejor platicarlo, ¿no? Entonces, precisamente eso. Tenemos que enfocarnos mucho en el por qué, no en el qué hacer, sino el por qué estamos haciendo, ¿no? Esa sería como que una pequeña diferencia entre el hacer y el ser, ¿sale? Excelente, excelente, Manuel. Carla, platícanos si con eso te queda un poco más claro. La explicación, bueno, también nos están solicitando si se les va a compartir la presentación, por supuesto que sí, se comparte la información, se sube a nuestras redes este evento, lo podrán encontrar este evento en nuestras redes sociales. Los invitamos a que se puedan suscribir y que puedan pues estar recibiendo, ¿no? Todo el contenido que de manera constante les estamos mandando. Pues nos están informando aquí, excelente ponencia, muchas gracias, muy valiosa la información. Me encantó y destaco la eficiencia tiene que estar al servicio de la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues bueno, como por último, pues me gustaría comentarles, como saben, nuestro máster en agilidad, pues nuestro compromiso es brindarles formación de valor práctica y aplicativa a través de coaches certificados internacionalmente, como Manuel que estuvo el día de hoy con nosotros, con experiencia práctica, soporte y asesoría para la aplicación del conocimiento, flexibilidad de horarios para la impartición de este máster en agilidad y bueno, alto y rápido retorno de inversión por su formación. La siguiente, Manuel, muchas gracias. Pues bueno, los queremos invitar a nuestro siguiente evento webinar que se llevará a cabo el 10 de agosto. En un momento les compartiremos el link del registro para que pues se puedan inscribir. El tema será ventas influence, la guía de las ventas en la agilidad. 10 de agosto a las 7 de la noche. Muchas gracias, equipo. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, como les comentaba, para que también puedan estar recibiendo todo nuestro contenido de valor que les estaremos compartiendo próximamente. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por esta gran plática, gran charla de contenido que bastante interesante en nuestro máster en agilidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por estar con nosotros. Y bueno, que tengan una excelente noche. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bonita noche. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a ti.